El 1 de noviembre de 2019 salió en Scientific American un artículo firmado por Kate Wong, editora senior de Evolución y Ecología de la revista. Ese artículo de inmediato capturó mi atención, probablemente por la devoción que siento por las aves, sentimiento que me tiene correteándolas por mi país, buscando hacerles alguna fotografía bonita que comparto en mi galería de Flickr y en general en mis redes sociales. El artículo en cuestión se publicó con el título de Victoria alada, el descubrimiento de un extraño cromosoma en las aves canoras que podría explicar su sorprendente diversidad. Para que nos pongamos en contexto, tenemos que decir que, aunque el tema de la clasificación moderna de las aves es complejo, y no quiero parecer ni simplista ni conocedor, desde el punto de vista de la taxonomía filogenética o evolutiva, si se quiere mencionar así, las aves se ubican en el clado Theropoda, que son los dinosaurios carnívoros bípedos, es decir, un suborden de dinosaurios caracterizado por tener huesos huecos y extremidades con 3 dedos funcionales. Fue durante el Jurásico, un periodo de tiempo que comenzó hace 200 millones de años y acabó hace 145 millones de años, que las aves evolucionaron a partir de pequeños terópodos especializados y hoy en día están representadas por cerca de 10.500 especies vivas. El clado Aves se suele definir como todos los descendientes del que se considera el ancestro común más reciente de las aves modernas, el Archaeopteryx, que pertenece al Jurásico Superior entre 156 y 150 millones de años. Dicho de otra forma, el Archaeopteryx es el animal más antiguo hasta ahora conocido que se clasifica como un ave. Si quiere entenderlo de forma resumida, basta con saber que las aves se originaron a partir de dinosaurios carnívoros bípedos del Jurásico hace 150 o 200 millones de años y son de hecho los únicos dinosaurios que sobrevivieron a la extinción masiva producida al final del Mesozoico. La clasificación de las aves es un asunto disputado y en solo los últimos 20 años se han propuesto numerosas y divergentes filogenias. El tema está progresando a gran velocidad y se espera que con los avances tecnológicos más recientes, en cuestión de poco tiempo se logre un consenso de la comunidad científica sobre la evolución de los órdenes y familias de aves modernas. Por ahora, me basta con saber que las aves son animales vertebrados de sangre caliente que caminan, saltan o se mantienen solo sobre las extremidades posteriores, mientras que las extremidades anteriores evolucionaron hasta convertirse en alas que, al igual que muchas otras características anatómicas únicas, les permiten, en la mayoría de los casos, volar, aunque no todas las aves vuelan. Las aves tienen el cuerpo cubierto de plumas y un pico córneo sin dientes. Para reproducirse, ponen huevos y los incuban hasta su eclosión. En cualquier caso, en biología se conoce como orden a la categoría taxonómica que está entre la clase, que son las aves, y la familia. Dentro de las aves hay varios órdenes, uno de los cuales es el de los paseriformes, comúnmente conocidos como pájaros o aves canoras. Lo que pasa es que este orden, el de los paseriformes, es el grupo de vertebrados terrestres más diversificado, con más de 110 familias y cerca de 5.700 especies identificadas, lo que casi duplica el número de especies del orden de mamíferos más abundante, que es el de los roedores. Esta gran diversificación de los paseriformes es el motivo del artículo de Scientific American que vamos a discutir. Como cerca de la mitad de las aves son paseriformes, es muy común que a los aficionados a la observación o fotografía de aves se nos conozca como pajareros, una generalización que hemos aceptado sin problemas. Aunque, si queremos ser más precisos, nosotros somos aficionados es a las aves y no solo a los pájaros, que son la mitad de ellas. Cuando digo que me voy para el monte a perseguir pajaritos, debe en realidad entenderse que me voy para el monte a perseguir aves. Pues bien, una de las principales características, que no la única, de los paseriformes, de los pajaritos o de las aves canoras es que pueden cantar. Entendiendo esto y de forma más o menos simplificada como el hecho de que gracias a una particular configuración de su siringe, que es el órgano vocal de las aves que se ubica donde la tráquea se bifurca para formar los bronquios, y a los músculos que la controlan,
pueden articular melodías y sonidos complejos sin tener cuerdas vocales. En el fondo está sonando una grabación que pude hacerle a uno de mis pajaritos cantores favoritos, el cucarachero flautista Ocyphorhinus thoracicus, un pajarito divino de la familia Troglodytidae y por supuesto del orden Passeriformes. Ahora que entendimos mejor el lugar que ocupan las aves en la biología, podemos volver a nuestro artículo de Scientific American retomándolo a partir del hecho de que los biólogos siempre se han preguntado cómo fue posible que las aves canoras llegaran a ser tan diversas. Las explicaciones tradicionales se han centrado en factores como el cambio climático. Sin embargo, estudios recientes muestran que los paseriformes tienen un cromosoma extra que no se encuentra en otras aves y se sugiere que este hecho podría ser la clave de su diversificación. Como ya se mencionó, las aves surgieron hace más de 150 millones de años. Los ancestros de las aves hoy en día se agrupan en un linaje conocido como Neornites. Cuando el asteroide de Yucatán cayó en la Tierra hace 66 millones de años, el impacto extinguió a todos los dinosaurios no pájaros y a la mayoría de las aves. Solo los neornitinos sobrevivieron a este evento apocalíptico. Este grupo de sobrevivientes daría lugar a una de las mayores radiaciones evolutivas de todos los tiempos y por eso las más de 10.000 especies de aves son la segunda clase de criaturas vertebradas más especiadas vivas, superadas solos por los peces óseos. Las aves se han diversificado para llenar una amplia gama de nichos dietéticos, evolucionando adaptaciones para comer de todo, desde algas microscópicas hasta mamíferos grandes. Y de las aves, como ya lo había dicho, más de la mitad de las especies son paseriformes, o sea, aves canoras o pájaros, sin que la ciencia haya logrado comprender bien la razón de esto. Muchos estudios, incluidos de ADN, se han hecho para tratar de explicar la gran diversidad de especies que hay en las aves canoras. Sin embargo, la causa de este fenómeno sigue sin ser bien entendida. El objetivo de esta publicación que estoy compartiendo con ustedes en este video es contarnos que un nuevo hallazgo tiene este campo de la ciencia alto del piso. Al parecer, todas las aves canoras tienen un cromosoma extra muy extraño que no existe en otras aves. El descubrimiento sugiere un mecanismo genético para crear barreras a la reproducción entre las poblaciones de una especie, lo que promueve la especiación. Queda mucho por aprender sobre este paquete auxiliar de ADN, pero algunos investigadores ya se preguntan si podría ser el secreto del deslumbrante éxito evolutivo de los paseriformes. El cromosoma en cuestión se llama cromosoma restringido a la línea germinal, CRG, llamado así por su presencia en las células reproductivas, o sea, óvulos, esperma y sus precursores, pero no en el resto de las células del cuerpo, que son las células somáticas. Los progenitores de los óvulos y los espermatozoides contienen CRG, pero para cuando una célula de esperma se desarrolla completamente, pierde el CRG, por lo que el cromosoma se transmite a la descendencia exclusivamente a través de la madre. Hasta hace poco, el CRG, este cromosoma, solo era conocido por dos pájaros cantores, el pinzón cebra y su pariente cercano, el pinzón bengalí. Parecía ser una rareza de esas dos especies, nada más, pero cuando los investigadores decidieron buscarlo en otros linajes de aves, surgió un patrón sorprendente. En un artículo publicado en las actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en junio de 2019, y que motivó este artículo de Scientific American, los autores, provenientes de la Academia Nacional de Ciencias de Rusia y de la Universidad de Londres, entre otros, informaron que en las 16 especies de aves canoras que examinaron se encontró el cromosoma CRG. Las aves que se examinaron fueron seleccionadas como una muestra que incluía representantes de todo el árbol genealógico de los paseriformes. De otro lado, examinaron 8 especies que representan otros grupos importantes de aves y ninguna poseía el mencionado cromosoma. Además de esto, los cromosomas CRG que encontraron
diferían considerablemente de una especie a otra, incluso entre los estrechamente relacionados, lo que sugiere que el cromosoma ha evolucionado rápidamente en estos diferentes linajes de aves canoras desde que apareció por primera vez en su ancestro común hace aproximadamente 35 millones de años. Desde hace algún tiempo se ha encontrado que las células de otros organismos tienen cromosomas adicionales que se han llamado cromosomas B. La aparición de estos cromosomas suele ser errática y varía entre miembros de la misma especie o incluso entre diferentes células en el mismo individuo. Lo que pasa es que el CRG parece ser constante en la línea germinal de los paseriformes y esta ubicuidad sugiere que el CRG es más importante que los cromosomas B. Aunque poco se conoce de este cromosoma CRG y de lo que sus genes hacen, han aparecido algunas pistas sobre el tema. En otro estudio reciente de CRG que se publicó en un servidor conocido de preimpresión, pero que aún no sale en una revista científica revisada por pares, los autores de la Universidad de Uppsala en Suecia descubrieron que el CRG del pinzón cebra contiene al menos 115 genes, incluidos algunos que han demostrado producir proteínas y RNA en los ovarios y los testículos de las aves adultas. Este patrón de expresión sugiere que estos genes pueden ayudar a guiar el desarrollo de esperma y óvulos. Otros genes en el cromosoma CRG del pinzón cebra son comparables a los genes que se sabe por estudios en ratones que están involucrados en el desarrollo embrionario temprano. Para Barodin y Larkin, coautores del artículo de las actas de la Academia Nacional de Ciencia de Estados Unidos, estos hallazgos sugieren que el CRG puede haber permitido a las aves canoras eludir restricciones muy importantes en la evolución de las aves. El genoma aviar en general es muy compacto y conservado en comparación con, por ejemplo, el genoma de los mamíferos, explica Larkin. Los genomas de los mamíferos actuales varían en tamaño desde menos de 2 picogramos hasta más de 8 picogramos y se empaquetan desde en 6 cromosomas hasta en 102. En las decenas de millones de años a lo largo de los cuales han evolucionado, sus cromosomas se han cortado y reorganizado muchísimas veces. Estos reordenamientos han alterado la expresión genética en formas que han producido diversos rasgos. Las aves, por el contrario, tienen genomas que van desde poco menos de 1 picogramo a poco más de 2 y generalmente tienen alrededor de solo 80 cromosomas con relativamente poca cantidad de ADN del que llamamos basura, entre comillas, que se encuentra en la mayoría de los mamíferos. Según algunos expertos, la razón por la cual los genomas de las aves son pequeños y aerodinámicos tiene que ver con el vuelo. Volar es una actividad energéticamente costosa. Los genomas más grandes requieren células más grandes y ambos son metabólicamente más costosos que sus contrapartes más pequeñas. Por lo tanto, las intensas demandas metabólicas de volar pueden haber limitado el tamaño del genoma de las aves. El hecho de que el cromosoma CRG se produce solo en las células de la línea germinal y no en las células somáticas mucho más numerosas podría haber proporcionado a los pájaros cantores con una porción rara de ADN extra que serviría de más o menos de forraje para la evolución de nuevos rasgos, sin los costos metabólicos asociados con tener un genoma somático mucho más grande. Si los paseriformes encontraron una manera de obtener genes adicionales de forma temporal que podrían funcionar durante las primeras etapas de desarrollo manteniendo intacto su genoma básico, tal arreglo sería tremendamente ventajoso y podría conducir a la gran variedad de especies que se observa en las aves canoras cuando se las compara con otros grupos de aves. En teoría, el cromosoma CRG podría haber creado el aislamiento reproductivo necesario para que evolucionen nuevas especies al hacer que aquellos individuos que portaban el cromosoma adicional no pudieran cruzarse y producir descendencia fértil con aquellos que no lo tuvieran. Una vez que el CRG se originó en el último antepasado común de los pájaros cantores, los miembros de esta especie ancestral que portaban el CRG podrían producir descendencia fértil solo con compañeros que también tenían el CRG. A medida que este cromosoma evolucionó adquiriendo nuevos genes, los paseriformes con una variante particular de CRG podrían producir descendencia fértil solo con compañeros que portaban esa misma variante de CRG.
Es importante tener en cuenta que no todos los científicos están dispuestos a aceptar la sugerencia de que el cromosoma CRG impulsó la diversificación de las aves canoras, pues es difícil establecer la causalidad entre un rasgo dado, como la presencia de CRG, y el éxito evolutivo de un grupo en particular. El asunto de la diferencia entre dos variables que van juntas y la existencia de una relación causal lo hemos tratado en otros videos de este canal. La presencia del cromosoma extra podría haber coincidido por pura casualidad con otro rasgo, el comportamiento de anidación, por ejemplo, que puede haber jugado un papel más importante en el éxito evolutivo de un determinado grupo. Estoy perfectamente de acuerdo en que necesitamos saber mucho más todavía sobre lo que realmente hace el cromosoma CRG antes de establecer ese vínculo con confianza o certeza. No sé en qué terminará esta conversación, sin embargo, el hallazgo del cromosoma CRG en los pájaros abre un montón de nuevas preguntas con respecto a la evolución de las especies. Esto ha sido todo por este video. Los invito a ver otros que tengo en mi canal, la mayoría relacionados con ciencia, epidemiología clínica y metodologías de la investigación científica. En las esquinas acá les dejo 2 de ellos que pueden ayudarles. Si les gustó el video, los invito a darle like, a suscribirse al canal y a activar la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video.